Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, ingeniero. Vamos a dar inicio a nuestra presentación eh, por parte de Pablo Jara y mi persona, Pedro Cordero. El presente trabajo de investigación se trata sobre medio ambiente, ecosistema, factores ambientales y ciclo de energía de la materia. Como ven en pantalla, hemos realizado un informe de investigación con todos los temas detallados y a base de fuentes confiables como son los libros impartidos por el docente. Pero para una mayor explicación vamos a presentar unas diapositivas en las que podemos generar un mayor impacto en el aprendizaje. Así que como habíamos mencionado, pues estamos en trabajo de investigación sobre energías renovables y nuestros temas principales. Vamos a dar inicio con el tema de medio ambiente, para el cual, si es que partimos del concepto de la ecología, que es la ciencia que realiza el estudio de las relaciones entre los organismos, el medio ambiente no solo se refiere a sus recursos naturales, sino también comprende o trata de comprender el conjunto de los factores físicos, biológicos, tecnológicos y sociales que influyen en la vida de los organismos, así como el impacto de las actividades humanas sobre estos factores. Eh, en el siglo XXI, los seres humanos somos capaces de modificar o transformar, digámoslo así, el medio ambiente de acuerdo a nuestras necesidades e incluso también de crear medios artificiales. Es por ello que en las sociedades contemporáneas existe la necesidad de replantear las formas de relación que se han establecido con el medio ambiente. En el siglo XXI contamos con armamento militar, armamento nuclear, disminución nutricional en los alimentos, esquemas de explotación entre los seres humanos, entre otras formas alarmantes que nos causa la degradación del medio ambiente en este siglo XXI y, e incluso se acepta y se tolera todas estas medidas. Eh, pero para solventar o para ayudar un poco a esta situación, la mayoría de los países han asumido acuerdos internacionales que tienen relación con la protección del medio ambiente y se han propuesto varios días del año para celebrar y recordar el compromiso de esta causa. Como vemos en pantalla, pues están varios días al año y de diferentes eventos que se celebran a nivel nacional y a nivel mundial. Continuamos. Ahora vamos a hablar sobre el tema del ecosistema, pero para ello es necesario comenzar con una pequeña definición, que según el autor del libro, Calixto Flores, define a un ecosistema como la comunidad de organismos que son biocenosis y su medio físico como biotipo que interactúan como una unidad ecológica en un espacio y tiempo determinados. Por lo tanto, para ello es necesario describir todos estos términos en la siguiente tabla. Biocenosis es una comunidad de organismos, tales como plantas, animales, hongos, etc. También es una comunidad que se integra por un conjunto de poblaciones que interactúan en un mismo hábitat. Y biotipo podemos hacer relación a la energía solar, agua, aire, suelo y sustrato como tal. La Tierra comprende un gran conjunto de ecosistemas que albergan a su vez un sinnúmero de organismos, los cuales interactúan entre sí. Existen distintos ecosistemas de diferentes niveles, desde ecosistemas estrechamente pequeños en un solo depósito hasta otros grandes como los biomas, que por lo habitual tienen extensiones geográficas grandes y un clima particular, con su flora y fauna específicas. Los fenómenos naturales, como el fuego o las inundaciones, propician el rompimiento del equilibrio en los ecosistemas y así su evolución o destrucción. Sin embargo, la acción humana se ha convertido en el principal factor de cambio de los ecosistemas e incluso puede por ello llegar a desaparecer en su totalidad. Los sistemas se encuentran en un proceso permanente de transferencia de materia y energía. Sin embargo, se han determinado principios básicos que cualquier ecosistema cumple, como flujos de energía, redes tróficas
y una cierta fertilidad. Un ecosistema natural, un ecosistema natural duro es capaz de conservar su creación mediante el ingreso de energía solar. En un ecosistema ocurre una efusión de energía que corresponde a la transferencia de la energía que se va transportando a partir de los organismos. Cada uno de los organismos utiliza la energía que obtiene su alimentación por medio de la respiración. Ahora vamos con los factores ambientales. El medio ambiente está formado por dos tipos de diferentes factores, los abióticos o sin vida y los bióticos con vida. Ambos deben vivir un constante equilibrio, ya que la variación de cualquiera de ellos desequilibraría el entramado en el ambiente. Vamos a definir cada uno de estos. Los factores abióticos, que ya habíamos dicho, sin vida, existen dos categorías de factores abióticos, los que ejercen efectos físicos y los que presentan efectos químicos. Los primeros son factores a los que están sujetos los organismos vivos de un punto determinado como el agua, energía solar o la atmósfera, y otros con características asociadas a un espacio como la latitud y altitud. Energía solar. La energía radiante de ondas electromagnéticas que recibe la superficie proviene del Sol en forma de luz visible. De la energía total de la radiación solar, 9% corresponde a la ultravioleta, 42% a la luz solar, y existe una frecuencia entre los 400 y 760 nanómetros. El 49% sobrante al infrarrojo. La luz solar es la principal fuente de energía para el desarrollo de la fotosíntesis. Básicamente, toda la energía que fluye a través del medio ambiente entra en forma de fotones. Uno de los principales efectos de la luz es la elaboración de la clorofila, realizada para organismos como las plantas, algas, entre otros más. Otra forma en la que se manifiesta la radiación solar es el calor y temperatura. Ambos son factores abióticos relacionados, pero diferentes como tal. Ahora continuamos con la latitud y altitud. La latitud se define como la distancia media en grados a partir del ecuador hacia los polos, y la altitud es la distancia vertical medida en metros referente al nivel del mar. Estas dos características geográficas determinan el repartimiento de muchos seres vivos. Los aumentos de cada uno de estos causan efectos térmicos similares. La temperatura media de la atmósfera disminuye 0.5 grados Celsius por cada grado que aumente la latitud, o 100 metros por la elevación de altitud. Continuamos con la atmósfera. La atmósfera es una capa gaseosa que rodea la Tierra. Es una mezcla de gases que contiene 79% de nitrógeno, 20% de oxígeno y 0.03% de dióxido de carbono, y otros gases más como helio, metano, xenón, óxido nitroso, ozono, dióxido de azufre, que representan el 0.01%, que es relativamente despreciable. La densidad del aire es de 0.013%. Los patrones globales de calor originan la circulación atmosférica. La zona cercana al ecuador recibe la mayor suma de radiación solar. El aire caliente se eleva a causa de que es menos denso que el aire frío que tiene arriba. A continuación podemos ver una pequeña imagen de las formas en las que se presenta el aire. Cuando las capas de aire se aproximan a los polos, se enfrían y se hacen pesadas. Así se desplazan a las regiones ártica y antártica. Estas masas de aire en descenso incrementan reemplazando el aire cálido que se eleva. Continuamos con el agua. El agua es un elemento esencial donde se desarrolla la vida. Conforma las 3/4 partes de la superficie del planeta, formado por moléculas de H2O. Su densidad es de 1 gramo por cada centímetro cúbico, y el agua de mar tiene un promedio, una densidad de 1.028, debido a sus sales minerales disueltas. Existe un factor importante en la vida del planeta que tiene una serie de propiedades únicas, entre ellas
la de almacenar enormes cantidades de energía calórica con un pequeño aumento en su temperatura. Así las plantas son un claro ejemplo de cómo el agua se vuelve vital para la subsistencia de los organismos. Si ésta faltara, las plantas se marchitarían y terminarían por morir tarde o temprano. Tenemos el siguiente punto, que es el suelo. El suelo es el lugar donde vive y se desplazan o en cuyo interior transcurre toda la vida de algunos organismos. En este lugar se encuentra la principal fuente de materias primas que dan lugar al proceso fotosintético o la base de la producción alimentaria de todo el medio ambiente. La temperatura y la precipitación, factores del clima, son causantes de la tasa de meteorización de las rocas, la descomposición de minerales y materia orgánica. Por lo tanto, los organismos como plantas, animales, bacterias y hongos contribuyen a la formación del suelo, ya que forman la materia orgánica del suelo y el color de la capa superficial cuando se descompone se mezcla con la materia mineral y ayudan a la aireación del suelo y la filtración del agua. Podemos ver una pequeña imagen de la representación o de la organización del suelo en horizontes. Como punto final para los factores abióticos tenemos al dióxido de carbono, que es un compuesto químico importante, esencial para la realización de la fotosíntesis. Es la fuente primaria para los organismos fotosintéticos, así como la reserva para todos los demás consumidores. Además, el CO2 o dióxido de carbono modifica otros factores del ambiente, a diferencia del oxígeno, que sí reacciona químicamente. Continuamos con los factores bióticos. Los factores bióticos son organismos con vida que establecen relaciones entre sí dentro del medio ambiente. Por lo general son organismos autótrofos, consumidores y descomponedores en materia orgánica. Estos factores también se denominan biocenosis y dentro de un ecosistema. Gracias, Pablo. Bueno, continuamos con lo que nuestro último subtema de nuestra presentación, que son los ciclos de energía de la materia. ¿Sí? Como antecedente, la energía, pues la conocemos y se define como la capacidad que tiene cualquier ente, sistema o agente de la capacidad para realizar un trabajo. Dentro del medio ambiente ocurre un flujo de energía que corresponde a las transferencias de la energía que se va transportando desde los organismos fotosintéticos, que son los productores, hacia el resto de organismos. En un ecosistema, al mismo tiempo que ocurre el flujo de energía en las cadenas alimenticias, ocurre el ciclo de la materia. ¿Sí? Justamente esto es el tema que vamos a tratarlo, el cual no es más que procesos íntimamente relacionados que difieren justamente en la forma en que entra y salen del sistema. Ya, vamos a hablar un poquito sobre los temas, sobre los ciclos biogeoquímicos. ¿Sí? Existen biomoléculas formadas por átomos necesarios para todo ser vivo, que son los denominados bioelementos. Los organismos obtienen esta materia para su funcionamiento en el medio que habitan y posteriormente es devuelta al medio ambiente y puede pasar a otro organismo. Y así sucesivamente, entonces, este, eh, la, materia, la materia viaja por los ecosistemas en forma cíclica. Entonces, esto es la definición de ciclos biogeoquímicos. Ahora, dentro de estos ciclos, se clasifican o se les caracteriza como en tres categorías: la biológica, la geológica y la química. Pues, y justamente de sus iniciales viene justamente la composición de su nombre, biogeoquímicos. En la biología participan diversos organismos animales, vegetales y microorganismos. En la geología conocemos que se incluyen factores abióticos, como había mencionado Pablo, representados por el suelo, el aire y el agua. Y finalmente, en la categoría química, sucede cuando algún elemento químico sufre una transformación o reacción que altera la estructura de sus moléculas dentro de las rutas por donde circula. Justamente a este recorrido se lo conoce como el ciclo biogeoquímico. Ahora, vamos a, vamos a nombrar los ciclos de nutrientes fundamentales, en este caso de carbono, de nitrógeno y de hidrógeno.
Empezamos por el carbono. El carbono se encuentra distribuido de manera extensa en toda la atmósfera y su forma principal es el dióxido de carbono, el famoso CO2. La producción excesiva de dióxido de carbono atmosférico, que en la actualidad se manifiesta por los diversos comportamientos inadecuados en el medio ambiente, son provocados por el hombre y trae como consecuencias efectos nocivos para la salud ambiental. Como vemos acá en pantalla, se observa el ciclo de carbono. Dentro de la naturaleza, el movimiento del carbono es de reserva de dióxido de carbono atmosférico a las plantas verdes y de ahí a los consumidores, y continúa con los organismos microbianos que descomponen la materia orgánica, y es como se ve en pantalla. El retorno del dióxido de carbono a la reserva atmosférica se da a través de los procesos respiratorios de los humanos y animales. Sin embargo, las cantidades más grandes de dióxido de carbono no es por este motivo de lo que nosotros inhalamos y exhalamos, sino que regresan a la atmósfera por actividades varias de hongos y bacterias. Ciclo de nitrógeno. El nitrógeno conocemos que es un elemento muy importante dentro de nuestra vida, ya que sin su suministro continuo de nitrógeno la vida dejaría de existir. Los seres vivos no pueden utilizar de forma directa el nitrógeno gaseoso natural que se encuentra en la atmósfera. Bueno, acá vemos pues el ciclo del nitrógeno, pero como habíamos dicho, bueno, en este caso el 70% de la atmósfera del planeta es nitrógeno elemental, que es del N2, pero estas tres formas de fijación existen tres formas de fijación de nitrógeno, las cuales vamos a ver a continuación, ya que el nitrógeno da lugar a una serie de transformaciones, como por ejemplo en los nitratos, y al combinarse con otras sustancias origina compuestos nitrogenados útiles para las plantas y animales. Entonces de aquí viene su razón de ser de por qué existen tres tipos de fijaciones. En este caso la fijación biológica, la cual se lleva a cabo por medio de la acción de bacterias fijadoras de nitrógeno que viven libres en el suelo o en las raíces de algunas plantas como leguminosas. La fijación atmosférica. Por este lado, la fijación atmosférica es un proceso físico-químico y se presenta cuando los relámpagos convierten el nitrógeno atmosférico en ácido nítrico. Se disuelve por la lluvia y se precipita al suelo. Ahí es entonces cuando los vegetales absorben estos líquidos, agua y también otros minerales a través de sus raíces. Y finalmente la fijación industrial, que pues muchos de nosotros la conoceremos. ¿Por qué? Porque esta se basa en un proceso físico-químico llamado Haber-Bosch, que no es más que un proceso industrial en el que se mezcla hidrógeno y oxígeno para dar su resultado de amoníaco. Y en este proceso, en esta fijación industrial, se sostiene el principio de la fijación atmosférica. Finalmente, el ciclo del fósforo. El fósforo es un elemento indispensable eh, para el crecimiento como tal. Se encuentra en pequeñas cantidades en ríos y lagos. Hablamos de pequeñas cantidades ya que es un factor limitante. Está presente en los suelos y rocas, pero la aportación de fósforo por actividades humanas puede ser mayor que las fuentes naturales. En este caso, gracias a nuestras actividades diarias de la industria, podemos generar fósforos. Las aguas negras domésticas contienen fósforo de las heces y también se puede generar fósforo a partir de los detergentes comerciales. El ciclo del fósforo, como vemos en pantalla, da inicio cuando los organismos vegetales absorben este elemento por sus raíces, como el fosfato disuelto, y lo añaden a sus células. A partir de la ingesta de los vegetales, los animales, incluidos nosotros también, obtienen el fósforo y al morir o excretar, las bacterias llamadas fosfatizantes degradan los compuestos orgánicos de los tejidos muertos, ocurriendo su transformación en fosfatos inorgánicos disueltos y completando el ciclo.
Ahora vamos a ver una noticia relacionada a nuestro tema con la situación actual del coronavirus. Para ello, se ha tomado una noticia del CNE en el cual dice lo siguiente. Eh, beneficio, el beneficio inesperado del coronavirus en el planeta. Esta es una noticia del 17 de marzo del 2020, escrito por Rebecca Wink del diario CNN, ¿sí? En el cual desde Hong Kong justamente sale la noticia. Las fábricas fueron cerradas y las calles quedaron despejadas en la provincia china de Hubei, cuando las autoridades ordenaron a los residentes quedarse en sus hogares para detener la propagación del coronavirus. Parece que el confinamiento tuvo un beneficio involuntario. Cielos azules. El promedio de días de aire de buena calidad aumentó al 21.5% en febrero, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China. Eh, y bueno, también en el video se ofrecen las imágenes satelitales publicadas por la NASA, y para dar un mejor entendimiento y que sea más didáctica, más dinámica la presentación, pues vamos a dar inicio al video. La contaminación en China se ha reducido desde que se iniciara el brote de coronavirus. Imágenes satelitales de la NASA y la Agencia Espacial Europea muestran niveles altos de dióxido de nitrógeno del 1 al 20 de enero, mientras que del 10 al 25 de febrero los rastros de gas son mínimos. Sí, y pues, ¿qué nos tendrías como conclusión, Pablo? Como conclusiones de esta noticia que nos había presentado Pedro, tenemos que este 2020, por lo tanto, es un año clave para el planeta, pues debe marcar el inicio de las acciones que permitirán alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para el planeta. Los países deben presentar este año estrategias que sean más ambiciosas que las propuestas hasta ahora, para lograr así reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 y por lo tanto tener cero emisiones hacia el 2050. Y las preguntas que les podríamos hacer a ustedes es, después de conocer toda esta información, ¿qué opinarías? ¿Conocías los efectos del cambio climático global en la actual virtual extinción masiva de especies? ¿Y cómo pueden contribuir la biología, química, geografía y matemáticas con la ecología para que ésta permita explicar la relación del cambio climático global y la extinción de especies?